Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a su iglesia Camino Nuevo y Vivo, donde volver a empezar es posible. Vamos a tener nuestro estudio de esta semana. Nos habíamos quedado la semana pasada en el capítulo 12 del libro de Génesis y pues ahora vamos a continuar con el capítulo 13 y unos cuantos capítulos más. Hermanos, espero que estén muy bien, espero que estén todos sanos y salvos en sus casas. Un saludo a María Josefina Garza, que nos pone que ya está presente en esta tarde, a todos aquellos que se están reuniendo en este momento y están entrando a sus redes sociales para iniciar con este estudio, sean bienvenidos. Y recordarles, hermanos, si es la primera vez que ustedes entran a uno de estos estudios, recordarles que la manera de que estamos viendo, que estamos trabajando aquí, tenemos que considerar varias cosas, ¿verdad? Y entre las cosas que tenemos que considerar está el hecho de que hay que tomar en cuenta el contexto histórico de lo que está ocurriendo en este momento, en lo que vayamos a ir leyendo, lo que quiso decir el autor a la hora de estar escribiendo el libro. Algunas palabras cambian su significado o cambian la intención de lo que quieren decir, ya que no es el idioma original que tenemos aquí. El español no es su idioma original, entonces se pierde mucho a veces el sentido de lo que quería decir el autor. Sin embargo, tratamos de buscar lo más fiel, lo más apegado a lo que el autor quiso decir, y entonces tratamos de encontrar cuál es la verdad o cuál es lo que él quería decir en esta parte en específico, ¿verdad? Y pues bueno, sean bienvenidos, bienvenida, buenas noches, hermana Olga Leticia, sean bienvenidos todos. Y pues vamos a iniciar con una oración. Así como están en sus casas, en sus lugares, simplemente cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tu amor es grande, Señor, es infinito para con nosotros, y aun y cuando nosotros te fallamos, tú nos perdonas, Señor, y estás ahí para levantarnos nuevamente. Te queremos pedir, Padre, que tú nos des sabiduría en esta tarde, que tú nos des entendimiento, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe en cada momento que estamos nosotros estudiando tu palabra. Que todo lo que vayamos a aprender, todo lo que vayamos a estudiar el día de hoy sirva para nuestra vida y también renueve nuestra mente y nuestro espíritu y nos permita acercarnos más, Señor, a una relación profunda contigo. Quédate con nosotros, Señor, y quédate con las personas que están tomando este estudio desde sus casas o desde sus trabajos o desde el lugar en donde lo estén tomando, Padre. Que tu Espíritu Santo esté con ellos y que no haya ninguna distracción ni ningún malentendido, Señor, sino que todos busquemos la verdad, Señor, y aprendamos qué es lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hay algo que quiero hablarles antes de iniciar con los capítulos de lleno en la Biblia, y se los tengo que mencionar porque es algo importante en estos capítulos, y esto es acerca de la gracia. En estos capítulos que vamos a ver en Génesis, a partir del capítulo 13 vamos a estar hablando un poquito de esto, y la gracia tiene mucho que ver, juega un papel muy importante en estos capítulos. Un saludo a Daniel, que nos está saludando, a Oscar, que se ha conectado. Y bueno, les mencionaba acerca de la gracia, hermanos. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por la gracia? Ya hemos hablado aquí en la iglesia en muchas ocasiones acerca de la gracia, y es un tema que algunas personas ya están muy familiarizados con él, pero también se presta para muchas malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que la gracia es como un permiso para poder pecar. Muchos dicen que por vivir bajo la gracia nosotros tenemos acceso a darle rienda suelta, que al cabo Dios nos perdona y no pasa nada. Y no es así, hermanos. La gracia no es un permiso para pecar. La gracia no es algo que nosotros
podamos usar para pecar y pues después seguir como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Debemos de tener bien en cuenta que el pecado es algo que a Dios no le agrada en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia, y Él no nos daría el permiso para pecar. ¿Por qué? Porque Él está totalmente en contra del pecado. Y es importante que nosotros entendamos esto. No podemos pecar ni por vivir bajo la gracia. De hecho, para explicar esto de vivir bajo la gracia tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento se da la ley, que es con lo que está el pueblo de Israel, se les da cuando ellos salen de Egipto. Lo vamos a ver cuando lleguemos a Éxodo. El pueblo de Israel sale de Egipto y entonces Dios les da una serie de reglas o de leyes que ellos tienen que seguir, y esto pues es con el propósito de diferenciarse, o sí, de marcarse de toda el resto de las naciones que hay. Ahorita estamos viendo que Dios manda a Abraham a una tierra en donde él no vivía, de donde él no conocía, y se tiene que ir allá, y en esta tierra Dios le dice que esta tierra va a ser de él, de su familia, de su descendencia, y esta tierra obviamente está habitada por otras naciones, y estas naciones tienen sus tradiciones, tienen sus maneras de adorar, sus dioses, sus costumbres, y no es algo que le agrade a Dios, y por eso Dios después da en el Éxodo una serie de reglas que son la ley, para que el pueblo de Israel no haga lo mismo que estos pueblos. Pero no solamente con esta intención lo hace, sino que la ley, al hombre haber pecado, al hombre haber fallado en el Edén y haber entrado esta plaga o esta condena de muerte a nosotros, que es el pecado, Dios tiene que hacer un plan, ¿verdad? Y Dios lo tiene elaborado desde hace bastante tiempo, y en este plan va la gracia, pero no es el tiempo aún para que las personas en el Antiguo Testamento vivan de la gracia. Es verdad que durante el Antiguo Testamento la gracia está presente en varias ocasiones, en varias situaciones. Vamos a hablar ahorita algunas de ellas, pero es muy diferente a la situación que está en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos que para poderse reconciliar con Dios, ellos tenían que hacer un sacrificio, ¿verdad? Con un animal, y este animal, por medio de su sangre, era limpiados los pecados de las personas. Entonces, al hacer esto, la persona tenía de nuevo su relación con Dios. Al hacer esto, la persona estaba a cuentas con Dios, y no había pecado en él. Pero, esto era parte de la ley, obviamente. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, viene Jesús muere en una cruz y luego resucita y asciende al cielo. Ahí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ya no es necesario entonces continuar con estos sacrificios. Ya no es necesario seguir la ley al pie de la letra. Les digo por qué seguir la ley, porque en la ley también te marcaba algo que era la circuncisión. Vamos a verlo, yo creo que el siguiente miércoles. Es algo muy importante. Vamos a ver que también en la ley había algunos mandamientos acerca de lo que se podía y no se podía comer, acerca de algunas festividades que se tenían que celebrar. Pero al momento en que Jesús viene y muere en esa cruz, y entonces termina con toda esta maldición de pecado para nosotros, estas reglas no son forzosas, no son obligatorias. Si bien usted quiere participar de todo esto, y le interesa la cultura judía, y le interesa participar de todas las actividades, no hay ningún problema, pero déjeme decirle que tampoco es necesario, ¿verdad? Lo único que podemos o debemos de hacer es tener nuestra relación con Jesús, y en esto es lo que llega a la gracia. ¿La gracia qué es? Bueno, la gracia es un regalo que nosotros no merecemos. Si bien
Partiendo del Antiguo Testamento, nosotros necesitábamos de un sacrificio para poder acercarnos nuevamente a Dios. Ahora Jesús había sido ese sacrificio y nos había dado el regalo de relacionarnos nuevamente con Dios. Ya no iba a ser necesario un sacrificio, ya no iba a ser necesario el hacer ciertas actividades o ciertas cosas para tener una relación con Dios, sino que ahora tú aceptabas a Jesús como tu Salvador y por fe, por creer en Él, ya tenías esta relación nuevamente con Dios. Era algo diferente. Entonces, esto es la gracia, una nueva oportunidad, un regalo que nosotros no nos merecemos y no hay manera en que nosotros hagamos algo para que lo merezcamos, sino que Dios en su gran misericordia, en su gran amor, nos extiende este regalo y nos da la oportunidad de acercarnos nuevamente a Él. Es Dios con su plan maestro acercándose nuevamente a la humanidad para salvarla, para tener una relación cercana con ellos. No es de ninguna manera el hecho de que tú puedas o tengas permiso de pecar. Mucha gente dice, que al cabo ya vivimos bajo la gracia, no pasa nada, podemos hacer y deshacer, y no es verdad. Al vivir bajo la gracia, quiere decir que sí, ya no tenemos que estar haciendo estos sacrificios, pero también es una responsabilidad muy, muy grande, ya que nosotros tenemos que vivir en rectitud, tenemos que buscar agradar a Jesús en todo momento, ya que Él es el que nos ha dado este regalo. Permítanme un momento, me preguntan algo aquí. Entonces, pregunta Oscar, gracia es regalo que no merezco y don es regalo de Dios, ¿verdad? Sí, pero la gracia también la podemos tomar como un don de Dios. En sí, el don también es un regalo de Dios, pero para no hacer confusión, el don lo vamos a ver mucho más adelante. Lo manejamos ya en el Nuevo Testamento y aunque don, el significado de la palabra don es regalo, la gracia pudiéramos decir que también es entonces un don que Dios nos da, un regalo que no merecemos, y ahora nosotros tenemos acceso total, sin ninguna barrera, sin ninguna restricción al Padre. Recuerden ustedes cuando Jesús muere en la cruz, en ese momento, justo cuando Él muere, la cortina del templo es rasgada y esto significa que entonces ya no hay una barrera entre la humanidad y Dios. Este velo, esta cortina que está en el templo, se usaba para separar el lugar santísimo, y a este lugar solamente podían entrar los sacerdotes. Inclusive si los sacerdotes entraban con pecado, morían ahí adentro. Pero cuando muere Jesús en esa cruz y Él lleva nuestro pecado en esa cruz, esta cortina se rompe, dando a entender que nosotros tenemos ahora acceso hacia ese lugar santísimo, hacia ese lugar que le pertenece a Dios. Y eso es una muy buena noticia, pero a la vez tiene una gran responsabilidad, porque no quiere decir que tú puedas entrar a ese lugar o que tú puedas acercarte a Dios con una confianza de un amigo de tú a tú, ¿verdad? Es Dios y tú eres su creación, entonces tú tienes que entrar en una actitud totalmente humillada a Dios, debes de entrar totalmente santo, preparado para Él, y es por eso que es muy importante que nosotros no abusemos de esta gracia, ¿verdad? Si nosotros abusamos, entonces ocurre lo que mucha gente hace, ¿verdad? Que pasa al lugar santísimo, se acerca a Dios y juega con las cosas de Dios, y saben, Dios, tal vez en ese momento ustedes no verán que ocurra algo, pero todo esto es muy muy importante, todo esto es muy serio, y si nosotros lo tomamos a juego, Dios no lo está tomando a juego, y más adelante va a haber consecuencias de esto. De hecho, en uno de los capítulos que vamos a ver hoy vamos a hablar un poquito de esta situación. Pero bueno, tenía que hablarles acerca de la gracia. Ya habiendo explicado un poquito acerca de la gracia, vamos a entrar ahora sí a lo que es nuestro estudio del día de hoy. Nos quedamos en el capítulo 12.
¿Sí te despejé la duda, Oscar, o te enredé más? Ahí me lo pones, por favor, si te enredé más, para entonces después tratar de desenredarte. Esto es complejo, hermanos. A veces me da miedo porque siento que no me doy a entender, pero bueno, vamos a darle. Eh, capítulo 13, discúlpenme. Vamos a ver qué es lo que ocurre con Abraham. Habíamos quedado al final en que Abraham se había ido a Egipto porque hubo en la tierra mucha hambre, ¿verdad? Llegó un momento en donde había hambre en la tierra y la tierra en donde estaba Abraham, que era la tierra de Canaán, pues estaba pasándola difícil. Saludos, hermana Marisela Segovia, Dios la bendiga, qué bueno que está aquí. Un abrazo fuerte desde aquí. Ok, qué bueno que te la aclaré el punto. Ese es mi temor, no darme a entender, pero bueno, Bien, entonces les mencionaba que Abraham se ha ido a Egipto y saben, aquí es muy importante este suceso que se va a Egipto. Les mencionaba la vez pasada que al momento en que Abraham se va a Egipto, habíamos visto primero a un Abraham que había escuchado a Dios y que había obedecido sin ninguna queja, sin ninguna palabra en contra acerca de vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mandar, ¿verdad? Y Abraham se va, no pregunta en dónde es, no pregunta nada, solamente se va y podemos decir que Abraham es un hombre de fe. Pero llega esta circunstancia en donde Abraham estando en esta tierra, llega un momento de hambre y de escasez y entonces Abraham va a Egipto. No le pregunta a Dios si tiene que irse, no le pregunta a Dios si él tiene algún plan para que él se quede en ese lugar. Él simplemente se va a Egipto y entonces nosotros vimos la semana pasada lo que ocurrió, que Abraham le dijo a Faraón que Sara, su mujer, era su hermana, que no era del todo mentira, pero pues tampoco dijo la verdad completa y esto hace que Faraón, pues al ver que Sara es hermosa, pues decida tomarla como mujer y hay plagas que le llegan a Faraón, ¿verdad? Por esta razón. Después Faraón manda a Abraham que se vaya de Egipto, o lo manda con muchas cosas, obviamente, y Abraham sale. En esto nos habíamos quedado la semana pasada. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurrió después. Vamos al capítulo 13 y dice, Abraham y Lot se separan. Si ustedes no recuerdan quién es Lot, Lot es un sobrino de Abraham, es hijo de su hermano, el que murió. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Era Harán. Harán era el hermano de Abraham que murió joven y su hijo es Lot. Entonces Abraham lo toma, pues pudiéramos decir que medio lo adopta y anda con él para arriba y para abajo, ¿verdad? Llega entonces este suceso de Egipto, también Lot iba ahí con Abraham y de la misma manera sale Lot de Egipto con Abraham y empezamos con la narrativa. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Bien, vamos a detenernos aquí. Abraham regresa de Egipto y él venía con muchas cosas, venía con demasiadas riquezas y no solamente eran animales, ¿verdad? Vemos que al salir de Egipto y en aquellos tiempos hablar de riqueza venía incluido el tener oro, tener plata, y Abraham iba bastante completo en ese aspecto, ¿verdad? Solo que Abraham no venía en calidad de felicidad, ¿verdad? En calidad de que todo le salió muy bien. No sé cuál sería su plan, cuál sería su idea al irse a Egipto, pero obviamente esto no funciona. Entonces Abraham viene en son de derrota, ¿verdad? Por no haberse podido quedar en Egipto. Se puede tomar que él regresó a la tierra de Canaán en esta situación, ¿verdad? Tiene que regresar a la tierra en donde había estado primero. Y esta situación se asemeja mucho. Aquí vamos a ver el primer indicio de gracia, no de toda la historia, porque a lo largo de todo lo que hemos estudiado, ustedes si ponen atención y le dan un repasito, se van a dar cuenta que la gracia ha estado ahí en varias ocasiones y en esta también lo va a estar. Regresa Abraham a la tierra de Canaán. Sí es cierto que él regresa con mucha riqueza, pero
no era el plan de Dios probablemente. Entonces, al regresar, Abraham se asemeja mucho a la situación que nosotros tenemos a veces, ¿verdad? Que conocemos a Dios y nos va muy bien, y entonces vemos una oportunidad que se nos hace difícil rechazarla, ¿verdad? Porque decimos, es que es ahora o nunca, no se me va a presentar otra oportunidad así. Y Abraham lo hace y nosotros lo hacemos y nos vamos, pero ninguno de los dos le pregunta a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si Dios está de acuerdo con esa idea. Y al irnos nos damos cuenta más temprano que tarde que no era la voluntad de Dios, que no teníamos nada que estar haciendo ahí. Y entonces nos regresamos, ¿verdad? Ahora sí que como los perritos con la cola entre las patas. Y vamos de regreso a donde estábamos diciéndole a Dios, Dios, es que esto no era. En el mejor de los casos nosotros reconocemos que nos equivocamos, ¿verdad? En otros casos hay gente que dice, es que Dios me mandó y me mintió, y pues la verdad es que Dios nunca te mandó, ¿verdad? Tú te fuiste solo. Entonces, al regresar Abraham, lo primero que hace es buscar a Dios, y él levanta otro altar, y a veces nosotros no lo hacemos, nosotros regresamos y nos hacemos los muy dignos, ¿verdad? Como de que no fue error mío. Pero algo que debemos de aprender en este momento es que tenemos que reconocer nuestro error y acercarnos a Dios. Y aquí es donde la gracia entra, porque si nosotros nos acercamos a Dios, Él es bueno para perdonarnos, y Él vuelve a juntar todas las cosas en nosotros. Imagínense si este error Dios no lo hubiera perdonado, la historia hubiera sido muy diferente. Abraham no tendría la promesa que Dios le hace después, ¿verdad? Si hubiera quedado ahí, tal vez su promesa hubiera tenido que irse con otra persona, pero Dios lo perdona y el plan sigue, el plan no se ha modificado. Entonces vamos a seguir. En el versículo 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. A veces los bienes materiales no nos van a traer paz, hermanos. No siempre el que tengas tantas cosas es indicio de que es algo bueno, de que te está yendo muy bien. Vamos a ver por qué. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Recordemos que el altar es una figura o una representación de la cruz. La única manera en que nosotros regresemos y reparemos los errores que tenemos es ir ante Jesús y ante esa cruz y pedir perdón, ¿verdad? Necesitamos que Él nos arregle nuevamente, y Abraham lo hace, ofrece un sacrificio en donde él había levantado un altar. Versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Aquí quiero hacer una pausa, hermanos. Lot tenía tantas cosas no por mérito propio. Lot tenía tanta bendición no porque él estuviera bien con Dios. Probablemente Lot ni siquiera tendría una relación profunda con Dios. Toda esta riqueza, toda esta bendición que tenía Lot era gracias a Abraham. Y hermano, cuando usted está cerca de Dios, cuando usted tiene una relación profunda con Dios, Dios lo bendice a usted, pero también bendice a las personas que tienen a su alrededor. Y mire cómo son las cosas. Cuando Abraham está en Egipto y miente para salir del problema, ¿verdad? Para que no lo vayan a matar, y dice que Sara es su hermana y no su esposa, no es de bendición para las personas de Egipto, ¿verdad? No, las personas de su alrededor no salen beneficiadas, no hay bendición. Pero en el caso de Lot, todo este tiempo que está con Abraham, él recibe bendición, y es gracias a que Abraham está en una relación con Dios. Más adelante Lot se separa de Abraham y vemos que ahí las cosas empiezan a ponérsele difíciles a Lot. Vamos a continuar. En el 5 también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Bien,
Aquí vemos que el tener muchas cosas a veces no nos beneficia mucho, no quiere decir que estamos bien, ¿verdad? Y esto es lo que ocurre con Lot, con Abraham y con Lot. Al tener ellos tantas cosas, sus pastores empiezan a pelear por el lugar de la comida de sus animales y empieza a haber problemas ahí. Y entonces Abraham se da cuenta de esto y detiene a Lot aquí, va a hablar con él. Ahora, no eran los únicos que estaban en ese lugar, también dice aquí la Biblia que teníamos a los cananeos y a los fereceos. Ellos probablemente tomaban una gran parte del territorio en donde estaban Abraham y Lot, y a eso agrégale que también Abraham y Lot ya era bastante gente. Abraham probablemente tendría unas 500 personas, tal vez un poquito más. Imaginen que Lot tendría unas 300 o 400 personas entre sirvientes y sus familiares de los sirvientes, entonces sí era bastante gente, ¿verdad? Bien. Ok, vamos a continuar. El versículo 8. Ok, versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y detenemos aquí un momento. ¿Saben? Cuando Abraham habla con Lot y le dice acerca de todo esto que está ocurriendo, lo ideal o en aquellos tiempos era que Abraham dijera: bueno, pues el problema es voy a buscar una solución que me beneficie a mí, y si no beneficia a Lot, pues bueno, él allá como vamos a ver cómo le hace, ¿verdad? A mí no tengo que andarme mortificando yo por eso. Pero Abraham, en su amor que tiene hacia Lot, él le deja, ¿verdad? Dice: no, pues elige tú lo que tú quieras, yo voy al lado contrario que tú elijas. Y lo correcto era que Abraham eligiera primero y ya Lot lo que quedaba. Sin embargo, vemos que aquí el amor de Abraham, pero no vemos que es correspondido por Lot. Si Abraham estaba dando esta oportunidad, lo correcto también era que Lot dijera: bueno, tú eres el bueno aquí, entonces elige tú. Gracias por darme la oportunidad, pero elige tú primero. Pero Lot no lo hace así, sino que Lot se fija y se da cuenta que hay un lugar muy bonito, un lugar en donde la tierra es fértil, un lugar en donde la vegetación es buena, un lugar en donde él pudiera irse con su ganado y con sus sirvientes, y entonces él decide irse para allá. Mientras tanto, Abraham se va al lado contrario, que es la tierra de Canaán, y este lugar es un lugar bastante seco, un lugar que no tiene la misma vegetación, o que no está tan fértil como lo es el lugar al que elige Lot. Al lugar a donde se va Lot es, bueno, aquí la Biblia nos dice que él va avanzando poco a poco hasta llegar a poner sus tiendas en Sodoma. Y Sodoma es una tierra bastante mala, una tierra llena de pecado, es una tierra llena de inmoralidad sexual, y Lot se va para allá, no toma en cuenta lo que va a ser el estar entre estas personas, no toma en cuenta cómo lo puede afectar espiritualmente, sino que él solamente se fija en que está en un territorio bueno, ¿verdad? En un terreno que a él le beneficia. En lo físico y en lo espiritual no hay beneficio para él, pero él eso no lo ve. Y de hecho la Biblia aquí nos dice en el versículo 13: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Más adelantito vamos a ver qué es lo que ocurre con esta ciudad de Sodoma y con Gomorra también, que son ciudades muy mencionadas aquí en la Biblia y en canciones
la generación de Jesús, la gente grande entenderá. Y pues bueno, vamos a seguir avanzando un poquito con esto. Eh, Versículo 14, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Inmediatamente de que se va Lot a ese lugar agradable, se aparece Dios a Abraham y le dice, mira, no te me agüites, toda esta tierra que tú ves es para ti y para tu descendencia, y es para siempre. Ahorita se están peleando por esos territorios, Israel y árabes y un montón de personas allá, pero esto le pertenece al pueblo de Israel, ya que es la descendencia de Abraham. Entonces, no debería de haber pelea, ¿verdad? Pero pues bueno, es algo que tiene que pasar. Pero bueno, algo importante aquí es, Abraham dice en el versículo 18, Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Algo que Abraham siempre hace, para donde se mueva, es que edifica un altar. A Abraham le importa, y es lo más importante que él tiene que hacer al momento de moverse, es edificar un altar. Y eso nos muestra la relación que tiene Abraham con Dios, ¿verdad? Esa cercanía. Sin embargo, vemos que con Lot no sucede esto. Lot se va, y a pesar de que ha estado mucho tiempo viviendo con Abraham y lo conoce perfectamente, y me imagino que le ha de haber ayudado en más de una ocasión a hacer un altar, él no lo hace, o al menos la Biblia no nos lo menciona. Y Lot simplemente se va, y él empieza a hacer allá como que lo que él quiere, ¿verdad? Se olvida por completo de lo que ha aprendido con Abraham. Sin embargo, Abraham, al lugar al que se mueve, él hace un altar para Dios. Y bueno, aquí termina el capítulo 13. Sigamos con el 14. Permítanme aquí tantito. Bien. Capítulo 14. Abraham liberta a Lot. Aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Ok, los 5 reyes que mencionamos ahorita, que es el rey de Sodoma, de Gomorra, de Adma, Seboim, Bela, que es lo mismo que Zoar. Estos 5 reyes se rebelan contra los primeros que mencioné, ¿verdad? Que son el grupo que es liderado por Kedorlaomer. Y en el 13º, en el año 13, se rebelan. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Bien, hermanos, aquí hay algo importante. Estos emitas que nos están mencionando el versículo 5, es un pueblo de gigantes. Es un pueblo, ustedes recuerdan, antes del diluvio, cuando estábamos hablando de que la maldad en los hombres se había multiplicado demasiado. Está esta raza de gigantes, que es la unión de ángeles caídos con las
hijas de los hombres, ¿verdad? Entonces está este grupo, vuelven a salir, ellos están aquí y son los emitas. Más adelante, si no me equivoco, creo que es en Deuteronomio, vamos a volver a hablar de ellos. No, creo que no es Deuteronomio. Bueno, es en Deuteronomio o en Josué, no recuerdo muy bien. Sí lo leí, pero no me acuerdo en cuál de estos libros es donde el pueblo de Israel vuelve a toparse con ellos y los menciona que son unos gigantes. Este, Ahora, estas 5 naciones, hermanos, no son naciones que, pues, pobrecitas naciones, eran naciones que tenían bastante pecado. Recuerden, ahí entre estas 5 van Sodoma y Gomorra y con esas dos tienes, ¿verdad? Entonces, para que en esta otra haya gigantes, que es una clara indicación de que ahí había mal, esto nos está hablando de que son personas o son naciones que tenían demasiado pecado. Y entonces, entre estas naciones era donde se había ido a vivir Lot. Leslie me comenta, cada nombre de esos reyes tiene un significado muy interesante. Así es, si te lo sabes y me los pudieras pasar o poner aquí en el directo, pues estaría bastante bien. Si no, lo dejamos para la siguiente estudio. Les menciono. Me quedé en el 6. Bien, versículo 7. Y volvieron y vinieron a En Mispad, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas. Estos amalecitas, hermanos, van a tener un papel muy importante en el futuro. No se les vaya a olvidar. Ahorita, de hecho, para este punto no deberían de llamarse amalecitas. Tal vez, la traducción aquí está mal, pero para no batallar en ubicarlos, les ponemos o les ponen los amalecitas. Ellos van a tomar este nombre mucho tiempo después, bueno, no tanto, porque son descendientes de Esaú. Entonces, toman este nombre por ser descendientes de Saúl. Cuando lleguemos ahí les voy a explicar esta historia y ellos les van a hacer la vida de cuadritos al pueblo de Israel. Pero bueno, vamos a continuar. Devastaron todo el país de los amalecitas, también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Ok, me los debe, está bien. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron ahí, y los demás huyeron al monte. Esto nos está diciendo que ellos murieron en este valle de Sidim, los reyes de Sodoma y de Gomorra. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Bien, hasta aquí vemos que probablemente Abraham no hubiera entrado a la pelea de no haber sido por Lot. No me imagino que Abraham haya sido muy bélico, ¿verdad? Él tenía su vida tranquila ahí y él hubiera seguido igual
hasta que le dicen que se han llevado también a Lot. Y miren que Lot, no sabemos si Lot ya era o si era partícipe de lo que hacían en Sodoma, pero por andar ahí en la bola con todas las personas que están en Sodoma, también se lo llevan a él y a su gente, ¿verdad? Entonces Abraham tiene que ir por él y lo rescata. Ahora, vamos a entrar a una parte muy importante que es del capítulo 14, que habla acerca de Melquisedec. Y esto es algo muy muy bonito, pero tenemos que tener mucha atención a lo que vamos a leer. Vamos a ver. Melquisedec bendice a Abraham. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Probablemente este rey de Sodoma que mencionan sea otro que tomó el lugar del rey que murió en el versículo 10. Recuerden que ellos mueren en el valle de Sidim, en este valle que era lleno de pozos de asfalto. Difícilmente era un lugar donde pudieran pelear o donde pudieran huir. Entonces mucha gente muere en este valle, y entre esos van los reyes de Sodoma y Gomorra. Y ahora en el 17 nos damos cuenta de que el rey de Sodoma sale a recibir a Abraham. ¿No se murió o sí se murió? Pues bueno, muy probablemente sea otra persona diferente, la persona que ahora va a ser el rey de Sodoma, ¿verdad? No el que quedó en el valle de Sidim. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y vamos a detenernos aquí. Esto nos da mucho para qué hablar. ¿Quién es Melquisedec y por qué llega a este momento? Melquisedec, hermanos, es figura de Jesús. Él es un rey que también tiene profesión de sacerdote, y de hecho se menciona en el Salmo número 110, versículo 4, y también lo van a encontrar en Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6. Melquisedec, como sumo sacerdote, simbolizaba a Cristo venidero, al Mesías que iba a venir, quien es nuestro gran sumo sacerdote. Algunos eruditos, esto es pensamiento de algunas personas, no es tal cual, no quiere decir que sea ley esto, algunas personas piensan esto, piensan que Melquisedec es Sem, el hijo de Noé. Para este punto Sem todavía vivía, y de hecho creo que vive, si no me equivoco, por unos 60 años más. Él muere hasta que Abraham tiene unos 150 años aproximadamente, y Abraham aquí anda en los 80 y córrele. Entonces, estas personas dicen que Melquisedec es el mismo que Sem, pero no hay manera de comprobarlo, ¿verdad? No nos consta, así es solo un dato extra de lo que les puedo dar de Melquisedec. El significado de la palabra o del nombre Melquisedec es muy bonito, significa rey de justicia. Y ahora, hermanos, hay una cosita más. Melquisedec, esto lo encuentran en los rollos del Mar Muerto. Lo encuentran a años mucho más adelante, y en estos rollos se menciona a Melquisedec, se menciona 11 veces. Se caracteriza por tener títulos hebreos muy importantes. Estos títulos solamente se los asignaban a Dios, y entonces se los voy a explicar ahorita. Títulos como el Elohim, según los textos encontrados, estos del Mar Muerto, dicen que Melquisedec proclamará el día de la expiación y expiará a las personas que están predestinadas a él. Y bueno, ustedes dirán, entonces, ¿quién es Melquisedec? Si ustedes, por eso les digo que es importante la interpretación de algunas cosas. No nos está hablando que el Melquisedec que está hablando aquí con Abraham sea el que dicen los rollos, ¿verdad? Si estamos hablando de que Melquisedec era figura o representaba o simbolizaba a Jesús o al Cristo que iba a venir, tiene sentido entonces que estos rollos digan que Melquisedec iba a proclamar el día de la expiación, ¿verdad? Haciendo la referencia o la alusión a que Jesús lo iba a hacer. Si tomamos en cuenta de que Jesús en Salmos y en Hebreos nos menciona que es de la orden
sacerdotal de Melquisedec, aún mucho más que de la de Aarón. Entonces, Melquisedec era también judío, no, él no tenía nada que ver ahí. Lo que sí es que él era rey de Salem, y Salem más tarde se convertiría en Jerusalén. Entonces, el primer nombre que tiene esta ciudad es Salem, y más tarde se convierte en Jerusalén. Y en esta ciudad estaba reinando Melquisedec, que a la vez era sacerdote y rey, y no cualquier sacerdote, sino que era sacerdote del Dios Altísimo. Cuando él le ofrece a Abraham pan y vino, estos son símbolos del cuerpo quebrantado y la sangre derramada de nuestro Señor. Estas son necesarias para la salvación de la humanidad, y ustedes lo van a recordar después cuando Jesús está en la Santa Cena. Él hace alusión a esto, y es importante y es bastante interesante ver desde dónde se están haciendo estas profecías o estas alusiones a que Jesús ya está en el plan, ya está en el camino, y Dios lo tiene todo bastante preparado, ¿verdad? No es algo que se le fue ocurriendo así de un momento a otro, sino que Él lo tiene todo bien preparado. Ahora, vamos a ver en el versículo 19, que dice Melquisedec: y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y aquí, hermanos, vamos a ver algo muy interesante, que me gustaría bastante estudiarlo, pero no tenemos tanto tiempo. Vamos a ver uno de los nombres de Dios. La traducción, o lo que se dice aquí en el Dios Altísimo, es El Elyon. El Elyon. Jehová el Elyon, que significa el Dios Altísimo. Y este es uno de los nombres que tiene nuestro Dios. Nosotros nada más conocemos algunos, pero son bastantitos. Entonces, aquí vamos a ver a uno de estos nombres, que significa el Dios Altísimo, el Dios que está sobre todas las cosas, el Dios aún más grande que cualquier ídolo, que cualquier dios que puedan hacerse en cualquier nación o civilización. Este nombre significa el Dios Altísimo, el Dios sobre todo, sobre todas las cosas. No hay nada arriba de Él, Él es sobre todo. Y esto es el nombre que dice Melquisedec. Seguimos con el versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le da a Melquisedec los diezmos que él ha obtenido de lo que del rescate que fue a hacer, ¿verdad? Recuerden que versículos antes él está rescatando a Lot porque se lo llevaron estos reyes, y entonces él va con ciertas personas que son amigos de él a rescatarlo con sus criados, y lo rescatan, y entonces él da el diezmo a Melquisedec, que es el rey de Salem. Pero tenemos a otro rey que está en este punto, y es importante mencionarlo también. Aquí tenemos al rey de Sodoma, y él entra en el versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Aquí podemos ver cómo Sodoma, el rey de Sodoma, llega y quiere hacer como que migas con Abraham, ¿verdad? Y pudo haber, no sé si esa era la intención del rey de Sodoma, hacer alguna alianza con Abraham y tenerlo de su parte, pero Abraham deja los puntos bien claros desde el inicio, ¿verdad? Yo soy fiel totalmente a Dios, y si alguien se quiere juntar conmigo, o si alguien quiere hacer una alianza conmigo, tiene que saber que mi fidelidad es primero a Dios, antes que a cualquier otra nación, antes que a cualquier otra persona. Yo soy fiel a Dios antes de cualquier cosa. Lo único que sí te voy a pedir es que a las personas que van conmigo, a ellos sí les des su parte del botín, ¿verdad? Abraham no toma la suya, pero sí le da a sus compañeros. Ellos no eran
o no compartían lo mismo que Abraham. Ellos no servían a Dios y por lo tanto ellos pues, igual les daba, ¿verdad? Yo sí tengo que tomar mi parte del botín. Entonces Abraham lo sabe y no se los niega y dice, no, o sea, yo no voy a tomar nada, solamente dale a ellos su parte, ¿verdad? Lo que ellos han hecho. Y así fue. Ahora vámonos al capítulo 15. Ok. En el capítulo 15, hermanos, vamos a ver un contraste entre el capítulo 15 y el capítulo 16. Vamos a ver en el capítulo 15 cómo Dios le promete a Abraham, cómo Dios hace un pacto con él. Y Abraham lo cree, Abraham confía en Dios, pero en el capítulo 16 vemos cómo Abraham se empieza a desesperar, ¿verdad? Entonces, vamos al 15. Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y lo fue contado por justicia. Esto es bien importante. ¿Por qué es tan importante? Si ustedes siguen pensando vamos a retomar un poco el asunto de la gracia. Cuando tú aceptas a Jesús y le pides perdón por tus pecados y usas o tomas ese regalo que no merecemos, que es la salvación, la gracia. Muchos pensamos, porque yo lo pensé cuando era más chico, que iba a ocurrir algo súper espectacular, ¿verdad? Y esperábamos que bajaran los ángeles del cielo y que hicieran un cambio bien sorprendente, pero no ocurre nada, sino que tú te levantas muchas veces del altar y no siento que haya pasado algo, ¿verdad? Entonces aquí es donde entra el creer, la fe. Tú tienes que creerlo, tú tienes que pensar, bueno, yo por fe sé que fui perdonado, yo por fe sé que soy salvo y yo por fe sé que voy a ver a mi Salvador más adelante. No es necesario que ocurra circo, maroma y teatro, yo lo sé, dentro de mí, yo sé que Dios me ha salvado y eso se toma por justicia. ¿Qué es justicia? Es una cosa muy diferente a lo que nosotros entendemos de justicia. Nosotros entendemos por justicia el hecho de que si alguien te hace algo malo, esa persona lo pague, ¿verdad? Y la justicia de Dios es totalmente diferente. Entonces, permítanme, déjenlo busco, aquí está. Dios le toma esto por justicia a Abraham, lo toma por justo, y de hecho lo van a mencionar en el Nuevo Testamento, y es algo que nosotros tenemos que hacer también, es algo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida cristiana. La gente se decepciona a veces porque se levanta y es que no sentí nada, yo creo que Dios no me escuchó, y el diablo a veces trabaja de esa manera, ¿verdad? Dios no te escuchó, ya viste que no pasó nada. Pero cuando nosotros creemos, cuando nosotros estamos creyendo en Dios, en que Él hará las cosas que Él ha dicho, esa es la fe, es la justicia que Dios toma en cuenta. No es el hecho de que vaya a ser algo bien espectacular. Que hay algunas ocasiones en las que a algunas personas ha sucedido algo diferente, algo extraordinario,
pero no es el común, no es lo que ocurre normalmente. Entonces, si alguno de aquí tiene esa duda y está con ese temor de que es que yo ya me acerqué a Dios y le pedí perdón, pero no siento que nada ocurra, bueno, tienes que poner en práctica tu fe, tienes que poner en práctica esa fe que Dios nos pide que tengamos. Ahora vamos a continuar. Versículo 5, y lo llevó fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia, y creyó a Jehová y lo fue contado por justicia. Versículo 7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. A veces Dios nos tiene que recordar todo lo que ha hecho, ¿verdad? Para que nosotros, sí cierto, Dios es capaz de hacer las cosas. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Abraham me está preguntando, ¿y yo cómo sé que eso va a suceder? ¿Qué señal me das tú de que eso va a ocurrir? Y entonces Dios responde, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Aquí vamos a detenernos porque esto tiene un significado bastante interesante. El pacto que está haciendo Dios con Abraham en este momento se basa en la gracia. El número 5 es el número de la gracia. Y si ustedes se fijan, son 5 animales los que Dios le pide a Abraham que le separe, ¿verdad? Para este sacrificio. Ahora, este sacrificio describe la plenitud del sacrificio en el Calvario. Permítanme, Lady me está poniendo aquí algo. Todos los animales que después el pueblo usará. Así es, todos estos animales son los que Dios manda en la ley, después en el Éxodo, para que sean los animales que se pueden usar durante el sacrificio. Ahora vamos a ver, cada animalito tiene un significado y representa algo muy, muy especial. Vamos a ver. La becerra simboliza el oficio sacerdotal de Cristo, ¿ok? Cristo también, recuerden, entre sus oficios está el que es sacerdote, profeta y rey. Entonces, el becerro o la becerra simboliza el oficio sacerdotal de Cristo. La cabra simboliza su oficio profético. El carnero simboliza su oficio como rey. La tórtola simboliza que Jesús está dirigido completamente por el Espíritu Santo. Y el palomino simboliza la obediencia de Jesús al Espíritu Santo en cada aspecto de su vida. Cada animalito tenía su significado, había una razón de por qué eran 5 animales y también hay una razón para el por qué se parten a la mitad. De la tórtola y el palomino, esos no se parten, esos Dios manda después que no los partan, solamente hay que quitarles todas sus intestinos, pues sus tripas. Ahora, ¿qué simboliza que esté partido a la mitad? Bueno, esto simboliza la profundidad del pecado para la cual solo tenemos respuesta en la cruz. No hay nada en el mundo que pueda solucionar el problema del pecado. Solamente el sacrificio de Jesús en la cruz puede solucionar este problema. Es tan profundo, abarca tantas cosas, destruye tantas cosas, distorsiona tantas cosas, que no había manera en que un hombre común y corriente, si moría, pudiera solucionarlo. No había manera en que un animalito, al morir, pudiera solucionar todo ese problema del pecado. La única forma de que esto se pueda solucionar es con Jesús en la cruz, muriendo por toda la humanidad. Y el sacrificio es igual de profundo que el pecado que afecta la vida de todas las personas. Es igual de profundo, que puede arreglar todo lo que el pecado ha destruido y ha deshecho. Vamos a continuar.
Eso fue el versículo 10. Vamos al versículo 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Estas aves también tienen su significado. Permítanme. Muchas gracias, hermano Francisco. Dios lo bendiga. Yo también le mando un fuerte abrazo. Bendiciones para todos. Bien, avanzamos. Me quedé en las aves de rapiña, versículo 11. Estas también tienen su significado. Al momento en que Abraham está haciendo este sacrificio y está esperando a que Dios le dé una respuesta, empiezan a venir estas aves de rapiña, ¿verdad? Es bastante interesante. Hoy en la mañana veía un video de una clase de entierro que hacen los budistas, y este entierro consiste en que llevan a un cadáver a unas montañas, no recuerdo cuál eran estas montañas, y entonces lo preparan, hacen ciertas preparaciones del cadáver, como cortarlo de ciertas partes del cuerpo, no desprenderlo, sino simplemente hacer la cortada y amarrar el cuello del cadáver, ¿verdad? De manera que no se pueda separar la cabeza del tronco. Entonces, al tener esta preparación, y mientras es un sacerdote budista el que está haciendo esto, mientras él lo está haciendo, vemos cómo van bajando muchos cuervos y buitres y están esperando a que el sacerdote termine de hacer, ¿verdad?, su preparación. Y una vez que el sacerdote se prepara, ya ha terminado y él se quita de donde está el cadáver, estos animales vienen y destruyen el cadáver en una velocidad impresionante y con una manera, es bastante impactante ver que dejan los huesos totalmente limpios. O sea, el cráneo no tiene ya ni ojos ni nada, todo le quitan la piel, es el puro hueso limpio, no dejan nada. Y después el sacerdote vuelve a ir, abre el cráneo de la persona, y quita el cerebro, lo hace en pedacitos, le pone harina, también los huesos que quedaron los parte y les pone harina y los vuelve a poner ahí para que los animales se los sigan comiendo. De ese cadáver no queda absolutamente nada. ¿Y qué significado tienen estos animales? Estos animales son animales impuros, son animales que Dios marca en su ley que por nada del mundo deben de tener contacto con nosotros, ni siquiera para comer ni nada de esto. Bendiciones y saludos, hermana Ana Arredondo. Yo también aprendo mucho. Bendiciones a todos. Estos animales son inmundos, y en este versículo de la Biblia, cuando Abraham los está espantando, es una representación, o representan a espíritus demoníacos. Son espíritus que se oponen totalmente a la cruz, son espíritus que se oponen al sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces estas aves están ahí intentando detener, intentando contaminar, intentando quitarle valor al sacrificio de Jesús. Pero aquí nos menciona que Abraham los ahuyenta, y esto quiere decir que usted y yo, hermano, en el nombre de Jesús también podemos quitar a estos espíritus. En el nombre de Jesús usted y yo podemos echarlos de donde están intentando corromper las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esa autoridad en el nombre de Jesús. Solos no podemos, solamente en el nombre de Jesús. Avanzamos, más a la caída del sol, que es el versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Esta oscuridad representa los sufrimientos que vendrán sobre el pueblo de Dios, sobre Israel y también sobre los santos en la actualidad. O sea, la iglesia de Dios, la iglesia que busca a Dios en todo momento, representa que este pasaje, que va a haber sufrimiento, que va a haber dolor, no va a ser todo alegría y color de rosa, sino que va a haber momentos difíciles en nuestra vida, y los tenemos que pasar forzosamente. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Observen cómo Dios está
en todo y tiene todo bajo control. Si nosotros lo leemos así rápido, no nos vamos a dar cuenta de que inclusive la esclavitud que sufre el pueblo de Israel en la tierra de Egipto, en el libro de Éxodo, esto es algo que Dios ya tenía contemplado, esto es algo que ya tenía que pasar, Dios lo tenía en sus planes y en este momento se lo está diciendo a Abraham. Abraham no va a ver nada de esto, Abraham no va a sufrir nada de esto, pero la descendencia de Abraham sí lo va a hacer y Dios se lo está diciendo. Pero no solamente es algo triste para él, sino que dice, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. No todo es malas noticias, no todo es para ponernos tristes, ¿verdad? Dios dice, sí, van a sufrir esclavitud, pero esa nación que los va a esclavizar, yo la voy a juzgar. Y de ahí ellos van a salir bien, van a salir con riqueza, van a salir listos para lo que sigue. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y aquí es el punto que les quería decir. Recuerdan que ahorita comenzábamos nuestro estudio hablando de lo importante que es que nosotros vivamos en santidad, que nosotros vivamos en rectitud a lo que Dios nos manda para poder acercarnos a su presencia. Y muchas veces nosotros pensamos que porque inmediatamente no tenemos consecuencia no va a ocurrir nada o que Dios no nos está prestando atención, pero no quiere decir esto. Dios está prestando atención y Dios está al pendiente y va a haber una consecuencia después, y aquí nos lo está marcando. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El amorreo en ese momento yo creo que ya estaba pecando. El amorreo en ese momento ya estaba haciendo de las suyas. Pero era necesario que pasara cierto tiempo para que Dios pudiera sacarlos de ahí. Tenía que haber una justificación moral para que Dios pudiera sacarlos de ahí y darle esa tierra a Israel. No iba a sacarlos nomás porque, chíspale de aquí, no, sino que iba a haber una razón por la cual Dios iba a sacar al amorreo. Y esto nos indica que nuestra maldad trae consecuencias a futuro. Nuestra maldad va a dar sus frutos también en un futuro y no nos vamos de esta vida sin pagarlas todas. Entonces, más adelante, Dios, esto es bien sabido por las personas que han venido a la iglesia este año, lo que llevamos de este año y el año pasado, porque recuerdo haberlo hablado en varias ocasiones. Dios perdona. Dios nos perdona de todo lo que hayamos hecho, de cualquier cosa. Pero eso no quiere decir que las consecuencias no vayan a llegar a nuestras vidas. Eso no quiere decir que las consecuencias de nuestros actos vayan a quedarse sin ser ejecutadas. Las consecuencias llegan, tarde o temprano llegan. Y aunque Dios nos ha perdonado, y aunque Dios nos ha dado una vida nueva, y aunque nosotros probablemente para cuando lleguen esas consecuencias ya estemos en una relación muy profunda con Dios, estas consecuencias llegan y es algo que va a pasar. Entonces, lo vemos con el amorreo. La maldad, las consecuencias de su maldad llegan al punto en que Dios dice, tienen que salirse ustedes de aquí porque esta tierra ahora le va a pertenecer a mi pueblo Israel. Y sucedió, versículo 17, que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué es esto, hermanos? Cuando se pone el sol y estamos en oscuridad, representa al estado del mundo repleto de pecado. El horno son las aflicciones por las que todo creyente tiene que pasar. Muchas veces nos preguntamos por qué tenemos que sufrir. Y muchas veces en ese sufrimiento Dios nos perfecciona, Dios hace cosas asombrosas en nuestra vida. Y imagínese si usted no sufriera, realmente se pasaría de muchas cosas que Dios tiene para usted. A veces el sufrimiento es necesario, a nadie le gusta, a nadie quiere pasar por ahí, pero Dios tiene su propósito en los sufrimientos y este horno representa eso.
y la antorcha declara la palabra de Dios. Esto presenta la autoridad bíblica de la cruz, la cual representaban los sacrificios. O sea, que la antorcha de Dios nos representa que en la cruz hay autoridad bíblica, que en la cruz es la única manera en que nosotros podemos tener salvación. Y esto es lo que representaban los sacrificios. La única manera de acercarse a Dios era por medio de estos sacrificios. Y estos sacrificios a su vez representaban o iban a ser un simbolismo del sacrificio de Jesús. Entonces, hay también un significado para esto. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Todas estas naciones están en la tierra de Canaán, o estaban en la tierra de Canaán, y son naciones que el pueblo de Israel tiene que sacar de ahí en el futuro, porque esa tierra le pertenece a él. Y por último, hermanos, vamos a irnos al capítulo 16. Esta vez quise abarcar un capítulo más. Según yo no me iba a tardar tanto, pero pues mal de predicadores, lo siento. Pero ya en este capítulo 16 sí nos vamos rápido. Capítulo 16, Agar e Ismael. Habíamos visto que en el capítulo 15 Dios habla con Abraham, hacen un pacto, Abraham lo cree, Dios lo toma por justicia y entonces Dios le promete que la tierra en donde está, la tierra de Canaán, va a ser para el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero en el capítulo 16, discúlpenme, vemos cómo Abraham y Sara se empiezan a impacientar un poco, ¿verdad? Con esto, ¿no? No ha llegado el hijo de la promesa y ellos empiezan a impacientarse. Ya están cada vez más viejos y se les hace que no lo van a lograr, ¿verdad? Otra vez vemos cómo Abraham empieza a dudar. Y esto es algo bonito en la Biblia, porque nos habla de que todos esos héroes de la fe, que nos habla que todas esas personas con las que Dios trató son personas tan comunes como usted y yo, y nosotros también podemos entonces tener una relación con Dios, y nosotros también podemos acercarnos a Dios como estas personas lo hicieron. Estas personas no son ninguna clase de Superman extraordinario, sino que son tan normales como lo somos usted y como yo. Vamos a ver, Sarai, mujer de Abraham. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Probablemente esta sierva la trajeron cuando habían ido a Agar unos cuantos años atrás, ¿verdad? Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Era una tradición en la tierra de donde venía Abraham y Sarai, que si la esposa era estéril y no podía darle hijos al esposo, y ella tenía una sierva, pues bueno, entonces podía darle a la sierva como segunda esposa, y el hijo que tuviera la sierva iba a ser como si fuera hijo de la esposa original, ¿verdad? Ya que todo lo que tenía esa señora, en este caso Sara, sus pertenencias, y la sierva Agar también pasaba a ser parte de estas pertenencias, le pertenecía a Sara. Entonces también los hijos de Agar iban a ser como si fueran de propiedad de Sara. Y Sara, al ver que ella es estéril, entonces dice: bueno, vamos a hacer lo siguiente, yo te doy a Agar, ten relaciones con ella, y el hijo que tengas pues es como si fuera mi hijo. Y le echamos una mano a Dios, ¿verdad? Porque Dios se está tardando un poquito con esto. Entonces Abraham, pues ni tardo ni perezoso, también accede a esta petición de Sara.
Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Una vez más, no le preguntaron a Dios qué es lo que tenían que hacer. No le preguntaron a Dios: Dios, ¿ya se te olvidó acaso o tenemos que esperar un poquito más? Ellos dijeron: pues vamos a echarle una mano a Dios y vamos a avanzar nosotros. Y ahora se dan cuenta de que cometieron un error. Sara se da cuenta de que no debió haber hecho eso, y ahora sí empezamos a repartir culpas, ¿verdad? Sara lo que quería decir aquí era que, pues, Abraham, haz algo, ¿verdad? Ella me está tratando mal, me está viendo con desprecio, y es necesario que tú hagas algo. Y entonces Abraham responde a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Una vez que Sarai le da a Abraham Agar, y una vez que Sarai le concede a Abraham el tener relaciones con Agar para que le dé un hijo, ahora Agar pasaba a ser propiedad de Abraham. Entonces Sara, al decirle esto, es así como que: oye, pues ponle un alto a Agar. Pero Abraham dice: no, ¿sabes qué? Te regreso la responsabilidad, es tuya otra vez, haz como tú quieras. Abraham no se quiso meter en problemas. Y entonces en aquellos tiempos también no se permitía que, si tu esclava o tu sierva estaba embarazada, tú la corrieras o la despidieras. No se podía hacer eso. Y Sara lo sabía. Entonces, ¿cómo hace Sara para que deshacerse de Agar? Pues vamos a afligirla. Algunos comentaristas dicen que le ponía trabajos muy pesados, que se portaba grosera con Agar, pero no nos especifica qué es lo que hacía exactamente, ¿verdad? Simplemente dice que la afligía. Y entonces Agar se va de ahí. Ella se escapa. Y versículo 7: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Hermanos, cada vez que ustedes vean que se habla del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya no lo van a ver, pero en el Antiguo Testamento es una... ¿cómo explicarlo? Es Dios mismo en ese momento. Si bien Dios no se podía presentar ante el hombre en su totalidad, revelarse en su totalidad, ya que el hombre podría morir, no somos capaces de soportarlo en su totalidad. Entonces lo que Dios hacía era darnos como que una forma de Él que nosotros pudiéramos soportar o tolerar, algo que no fuera tan poderoso que a nosotros nos consumiera en ese momento. Entonces el ángel de Jehová es esto, es el mismo Dios, pero en una versión que nosotros podamos soportar, una versión que nosotros podamos estar parados frente a Él. Y aún así es algo que es bastante grande. Entonces cada vez que ustedes vean en el Antiguo Testamento que se habla del ángel de Jehová, es esto, que Dios se ha hecho una representación de Él que nosotros podemos tolerar, pero sigue siendo Dios, sigue siendo la presencia de Dios. Ya cuando no habla del ángel de Jehová, son ángeles mensajeros, ángeles creados por Él. Y también, como sabemos que es el ángel de Jehová, que es el mismo Dios, pues bueno, más adelante vemos que Agar dice unas palabras muy muy importantes, que si hubiera sido un ángel creado por Dios, no hubiera permitido que se le manejara de esta manera. Inmediatamente hubiera detenido a Agar y le hubiera dicho que él solamente estaba ahí por un trabajo, un mensaje, lo que sea, pero en este caso vemos que no la detiene. Entonces se nos da a entender que es el mismo Dios.
Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Cuando está hablando de Ismael y de su descendencia, bueno, aquí está hablando también de su descendencia, pues la descendencia de Ismael es el pueblo árabe, y ustedes conocen actualmente que ellos no se pueden llevar bien con absolutamente nadie, ¿verdad? Se pelean con todos. Y cuando nos está mencionando que delante de todos sus hermanos habitará, pues bueno, ustedes están viendo que ahorita el conflicto que está en Israel es esta profecía que nos están dando, ¿verdad? El pueblo árabe no puede llevarse bien con Israel, pero habita ahí cerca de ellos, ¿verdad? Pero no puede tomar la tierra, no puede hacerle nada y nunca va a poder. Ismael significa Dios escucha, así es. Ahora vamos a ver también que aquí tenemos otro nombre de nuestro Dios. Vamos a ver en el versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. El nombre que usa Agar, que dice Agar de Dios aquí, es el Roi, que significa el Dios que me ve. Y este nombre, hermanos, es un nombre muy bonito. ¿Por qué? Porque nos habla de que Dios está al pendiente de todas las cosas. Dios nos está viendo en todo momento. Y a pesar de que Agar, si ustedes se fijan, ella no busca a Dios, ella no hace un altar inmediatamente saliendo y buscando a Dios ni nada, sino que ella va de camino a Egipto. Ella piensa: bueno, pues me escapo y regreso a mi tierra, voy de camino a Egipto. Entonces ella va en este camino y probablemente va pensando en la injusticia que se le ha hecho, va pensando en que ella no tenía la culpa de que las cosas habían pasado ahí, sino que fue culpa de Sara y de Abraham al no haber confiado en Dios. Y en ese momento Dios se le aparece y tiene esta conversación con ella. Si nosotros pensamos en que en este punto el Roi, que significa el Dios que me ve, está atento aún y aunque nosotros no hablemos o no clamemos a Él, imagínense cuánto más cuando nosotros clamamos, cuando nosotros corremos inmediatamente a Él y decimos: Dios, me está ocurriendo esto. Dios lo sabe y Dios lo ha visto y está consciente de todo esto. Y Agar se da cuenta en este momento de que la persona con la que se ha encontrado es el Dios que me ve, es Jehová el Roi. Y aquí Leslie nos lo ha puesto: el Roi, el Dios que me ve, otro nombre de Dios. Estaría muy bien que después hiciéramos un estudio acerca de los nombres de Dios, pero son muchas cosas. A ver si un día tenemos tiempo de hacerlos, estaría bastante bien. Y acabamos. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Probablemente cuando regresa Agar a ponerse de nuevo bajo las órdenes de Sara, le contó todo esto a Abraham. Y Abraham pues conoce bastante bien a Dios, ¿verdad? Sabe que Dios es capaz de hacer esto y que viene esto de parte de Dios. Entonces por eso Abraham dice: bueno, pues si Dios dijo que se iba a llamar Ismael, entonces que se llame Ismael. Pero Ismael no es de ninguna manera el hijo de la promesa, no es el hijo que Dios le había prometido a Abraham. De hecho, al parecer pasan
unos 14 o 15 años más para que nazca el hijo de la promesa que va a ser Isaac. Pero todavía no llegamos a ese punto. No sabemos, sería interesante pensar en esto, no sabemos si esta situación o este evento de Ismael y de Agar haya retrasado tal vez un poco el plan de Dios, y si es así, piense también en cuántas veces nosotros hemos retrasado los planes de Dios por querer ayudarlo, ¿verdad? O querer agilizar las cosas. Entonces, no sabemos, tal vez no varió en nada o tal vez sí lo atrasó un poquito, pero no fue impedimento para que al fin de cuentas el plan de Dios siguiera y de Abraham saliera la nación que hoy conocemos como el pueblo de Israel. Bueno, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Este fue el estudio de hoy. Nos vamos a quedar en el capítulo 16, si no me equivoco. 16, y ya el siguiente miércoles estaremos con el capítulo 17. Voy a ver si me alcanzan 4 capítulos, si no, pues regresamos a 3. Y pues hermanos, sería todo. Dios los bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Espero que esto les sirva, que hayan hecho anotaciones. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta o algún comentario para aportar y enriquecer la clase, es bienvenido. Pueden preguntarme y con mucho gusto, si no les doy la respuesta durante el estudio, pues buscaré el dárselas más adelante en el siguiente estudio de la siguiente semana. Por mi parte es todo, hermanos. Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana en nuestro culto de oración a las 7. Dios los bendiga y pásenla bastante bien.